Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Continúo con el tema que estoy tratando para hoy. Esta es la segunda profecía que el Señor ha puesto en mi corazón para hoy y el título de esa profecía es Altares, y la recibí hace apenas 2 meses, el 28 de mayo de 2021. Dios está abordando el hecho de que Estados Unidos es una nación que derrama mucha sangre. Así que muchas personas pueden pensar, bueno, ciertas ciudades en Estados Unidos son conocidas por el crimen violento y ciertas partes del país son más peligrosas que otras en cuanto a la gente que tiene armas y esas cosas. Pero Dios no está hablando de eso. El Señor está iluminando el hecho de que Estados Unidos practica la brujería, el asesinato ritual, el sacrificio satánico y el ocultismo. Estados Unidos forma parte de una sed de sangre diaria y regular, una ansia de sangre en la que la gente es cazada activamente. Hay todo un mecanismo detrás de escena donde los seres humanos son el producto, los seres humanos son los artículos de venta. Hay carne humana que se mueve para ser comprada a través de las fronteras estatales y a veces incluso es transportada en avión fuera del país, especialmente niños pequeños. Y sin embargo, los habitantes de la nación están viendo diferentes servicios de streaming, viviendo su vida diaria, haciendo lo mejor que pueden para ganarse la vida, criar a sus hijos y vivir quizá la mejor vida que creen que pueden vivir. Y son ajenos al hecho de que Estados Unidos ha sido durante muchos años, diría que durante siglos, si algunas de las visiones que veo del Señor se pueden ubicar en una línea de tiempo durante siglos, ha sido un lugar de muerte, un lugar donde las personas son sacrificadas para apaciguar a dioses invisibles y deidades satánicas y demoníacas. Debe haber un flujo continuo de sangre en el país para que la estructura de poder que existe detrás de la estructura de poder visible permanezca en su lugar. El Padre está cansado de esto y por eso se está asegurando de que este canal sea uno de aquellos que hablarán la verdad para que los estadounidenses entiendan que, antes de que Dios hiciera cualquier movimiento para juzgar a la nación, Dios primero observó y juzgó los crímenes que la nación comete. Pero si no eres consciente de que la nación comete estos crímenes, no entenderás por qué el juicio es tan severo e implacable contra Estados Unidos. Así que la profecía de hoy tiene 2 meses de antigüedad, se llama Altares y permítanme leer la escritura principal. Estoy en la serie sobre el pecado. A mis oídos, dice el Señor, a mis oídos ha llegado el clamor de mi pueblo. A mi oído llega el clamor de los inocentes, las muchas personas que han muerto en estos altares. A mis oídos han llegado los gritos de los sacrificios, las muchas personas que han muerto en altares en los Estados Unidos. A mis oídos han llegado sus gritos y clamores desesperados. Por lo tanto, América, tu casa te es dejada desierta. Cada mansión, incluso los hermosos palacios, serán destruidos hasta que no sean aptos para habitar. Nadie vivirá en ellos nunca más. La carga nacional de la maldad finalmente ha quebrado tu espalda. El pecado de América es grande y desborda los límites. Así que estaba participando en una oración alrededor de las 10:30 de la noche y el Señor comenzó a hablar. Comencé a escuchar la voz del Señor diciendo, Isaías 5:9, Isaías 5:9, Isaías 5:9. Y se volvió tan insistente que tuve que simplemente silenciar la oración e ir a ver lo que realmente dice la Escritura. Y la Escritura dice esto: a mis oídos, dice el Señor Dios de los ejércitos, ciertamente muchas casas quedarán desoladas, incluso las grandes y hermosas, y sin ningún habitante. Así que mientras leía la Escritura, no recibí ninguna revelación de inmediato, pero el Señor seguía repitiéndola, así que pensé que tal vez debería buscar algún comentario. Y casi todos los eruditos coincidieron y dijeron esto. La parte que dice, a mis oídos, significa que el Señor ha escuchado el clamor de los que sufren, el clamor de los que sufren, los débiles y los oprimidos, y ahora se está levantando para vengar su sufrimiento.
La raíz del pecado que causa la opresión de aquellos que usualmente terminan condenados y sentenciados a muerte en los Estados Unidos será respondida por el Señor. Y luego la parte que dice, muchas casas quedarán desoladas. El erudito dice que esto se refiere a las calamidades que Dios iba a traer sobre la nación en ese momento, Israel, las calamidades que el Señor traerá sobre la nación específicamente por sus crímenes. Así que los castigos que vendrán sobre la nación a la que Dios estaba hablando, mientras le decía a la nación, a mis oídos ha llegado el informe de lo que hacen. Esas calamidades serían la respuesta directa de Dios por las cosas de las que la nación era culpable. Y luego la parte que dice, vuestra casa os es dejada desierta, significa que la tierra se convertirá en una desolación y que terribles problemas vendrán a causa de los pecados nacionales. A menudo dejo claro en este canal que no hay manera de separarse absolutamente de los crímenes de los que la nación es culpable. Por esta razón, puede que seas alguien que ve este canal y diga, pero yo nunca he cometido un asesinato, nunca he matado a otro ser humano de ninguna forma. Pero te garantizo que Dios puede encontrarte culpable de otra cosa. Así que la respuesta cuando escuchas un juicio profético nunca debe ser tratar de eximirte, porque a Dios no le gusta eso. Daniel era un joven cuando Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor y marchado desnudo a Babilonia. Sin embargo, cuando Daniel fue promovido en Babilonia y se le dio una buena vida en el palacio del rey, Daniel siempre clamaba y lloraba por su pueblo. Daniel, creo que en el capítulo 9 de Daniel, ora una oración muy impresionante de arrepentimiento sincero y de volver a Dios. Y no hay ni una sola frase en esa oración donde Daniel diga, perdónalos, Señor, por las cosas que hicieron mis antepasados. Él dice, sobre mí y la casa de mi padre recaiga la iniquidad de Israel. A Dios le encantan las personas que tienen el espíritu intercesor de Daniel o Moisés. Cuando Dios se enojaba con Israel en el desierto por sus constantes abandonos de su palabra, o por culpar siempre a Dios de todo, Dios siempre le decía a Moisés, hazte a un lado y déjame destruir a este pueblo, y comenzaré de nuevo contigo. Imagínate, un anciano, pero Dios sabe que puede sacar vida de un tronco seco, así que para él no era ningún problema. Sin embargo, Moisés siempre decía, oh Dios, no los destruyas. No los destruyas, destrúyeme a mí primero. O decía, Dios, si los destruyes, ¿qué se dirá de ti? Que sacaste a este pueblo de la cautividad, pero ahora no puedes llevarlos al cumplimiento de la promesa que les diste. Dios, la gente hablará, no hagas esto. Y así, constantemente, estas personas que se quejaban de Moisés, lo juzgaban y lo condenaban, no tenían idea de cuántas veces ese hombre intercedía por ellos en secreto, porque tenía una relación especialmente cercana con el Señor. Y el Señor me traía estas cosas a la mente mientras yo estaba en esta cadena de oración, porque el Padre ya ha estado diciendo desde hace mucho tiempo que juzgará a la nación por sus crímenes. De hecho, el Señor me decía hoy que la razón por la que muchas personas que llegan a este canal se enojan cuando leen el contenido o se molestan al leer el blog y dicen, pero no estás diciendo esto y no estás diciendo aquello, es porque Él dijo que las palabras de este ministerio están tocando sus vacas sagradas. Una vaca sagrada es cuando tienes una creencia particular o una expectativa específica en tu corazón sobre cómo crees que serán los últimos tiempos y crees ciertas cosas que Dios va a hacer por ti porque te han enseñado esas cosas. Y es sagrado en tu corazón y sin embargo no tiene base en la realidad o está tan profundamente equivocado que te pone en peligro porque no estás creyendo información precisa. Pero cuando escuchas la información precisa que viene de la boca de Dios, no la escuchas porque está tocando tus vacas sagradas. Está marcando tu vaca sagrada y pinchándola con una picana, tratando de decirte que quizás lo que crees y lo que esperas no es lo que vas a recibir.
y que tal vez deberías investigar otras líneas de conocimiento, otras formas de entendimiento que luego puedas usar para criticar lo que crees y ver si realmente coincide con lo que dice Dios. Así que mientras el Señor me decía estas cosas y yo leía los comentarios, Dios empezó a traerme de vuelta una imagen que había estado viendo durante algunos días, y era una vista muy de cerca de una piedra de granito. Todos sabemos que el granito es una textura muy interesante, ya sabes. Si no ha sido pulido hasta quedar liso, en su estado natural es muy áspero y tiene pequeñas motas de cristales y todo eso. Y yo veía esta piedra tan ampliada que podía ver las motas de mica y los cristales, y también podía ver una sustancia muy oscura y negra en las vetas de la piedra. Tenía decoloraciones y grietas, era una piedra muy vieja, desgastada y gris. Y veía esas vetas negras profundas y sabía lo que estaba viendo porque lo he visto en otros tipos de profecías, ese tipo particular de negrura seca. Pero yo no dije nada, y Dios, que sabía lo que eran, tampoco dijo nada. Así que durante un tiempo simplemente veía la piedra con sus elementos naturales, y luego con ese único elemento negro, y después la piedra desaparecía. Pero ahora, mientras oraba y el Señor comenzó a decir Isaías 5 y 9, vi la piedra y todo lo demás que Dios quería revelar sobre ella. Vi la piedra y dónde estaba ubicada, bajo tierra en una habitación muy grande y excavada que tenía arcos, y las paredes se veían algo anaranjadas, pero creo que ese no era su color natural. Creo que solo se veían así porque la habitación estaba iluminada con antorchas, y las antorchas hacen que cualquier lugar se vea dorado, anaranjado. No había ventanas en ese lugar. Y esta vez, cuando vi la piedra, la imagen estaba alejada y era un altar, y había un hombre desnudo sobre ese altar en el proceso de ser apuñalado hasta la muerte por varias personas que tenían cuchillos curvos y llevaban túnicas de un material parecido al satén, pero no tan brillante como el satén, sino de un material muy suave que tenía capuchas. Y estaban sosteniendo cuchillos largos y curvos, y todos estaban apuñalando a un hombre desnudo en diferentes partes de su cuerpo, mientras él gritaba y sangraba muchísimo. Y cuando vi esa imagen, fue así como entendí que todas las pequeñas venas que había estado viendo eran sangre que había corrido sobre ese altar una y otra vez, y se había secado y otra vez, y se había secado. Y que la manera en que limpiaban ese altar en particular era echando agua hirviendo, agua muy caliente, y la arrojaban en cubos sobre el altar, porque no solo hacía un tipo de trabajo de desinfección, sino que era lo más rápido para aflojar la suciedad que quedaba en él. Excremento humano, desechos humanos, sangre y todo lo demás que hubiera salido sobre el altar, lo lavaban con cubos de agua hirviendo. Pero no importa cuántas veces limpies la sangre, después de un tiempo, especialmente si se filtra en las grietas, se seca y se vuelve negra y no puedes sacarla. Y así, mientras miraba esa sangre, entendí que era un testimonio de cuántas personas han muerto en la búsqueda de poder, al servicio de Satanás, y en la búsqueda y práctica de ilusiones muy perversas en los Estados Unidos. Y no hay fin a las piedras como esta en Estados Unidos. He dicho muchas veces que si llegas a este canal y aún no has visto la profecía Sangre para beber, entonces nunca entenderás el núcleo de lo que Dios le está diciendo a Estados Unidos sobre sí misma. Esa profecía sigue siendo la cosa más impactante que he escuchado en todos mis años de vida. Y con el Padre hablándome de esta manera, he escuchado bastante. En Sangre para beber, Dios reveló que Estados Unidos se come a la gente. La gente en esta nación se come a la gente. Existe un mercado de nicho para el consumo de bebés no nacidos. Así que no se trata de que un bebé nazca muerto. Estoy hablando de los bebés que son abortados en las primeras etapas de desarrollo. Y tienen la forma, los he visto,
tienen la forma y sus dedos tienen esa pequeña membrana porque aún no se han formado completamente. Así que sus dedos tienen esa pequeña separación entre ellos y sus manos son tan diminutas y parecen los dedos de ranas, de salamandras. He visto a esos niños de cerca siendo consumidos crudos y cocidos por personas que tienen más dinero del que saben qué hacer. El Señor reveló en Sangre para Beber que Estados Unidos consume regularmente desechos humanos, materia fecal humana, sangre menstrual y carne humana que se mezcla en alimentos que se venden a gran escala. Ahora, no me voy a poner en una posición para que la gente venga a buscarme, pero si solo usas la menor cantidad de lógica, mencioné en Sangre para Beber que el Señor me mostró estos grandes contenedores de metal. Por lo general tienen forma de rectángulo y en esos contenedores vi carne de vaca mezclada con otro tipo de carne que era muy sangrienta y muy desordenada y estaba mezclada con la carne más grande, y ahí es donde se preparan las hamburguesas. Todo esto era información que yo escuchaba por primera vez. Dios acusó a Estados Unidos por su práctica de ciertas cosas como Halloween y la profecía Sangre para Beber, y habló sobre altares en los Estados Unidos. Vi un mapa de los Estados Unidos y había algo parecido a un horno de ladrillos en cada estado. No solo uno, sino varios, y en lugares como Nueva York y California había muchísimos. La mayor concentración de altares estaba a lo largo de las zonas costeras de la nación, así que del lado de Nueva York a Miami y Washington, ya sabes, del lado de Los Ángeles, California, había muchísimos altares, pero no había ni un solo estado que no tuviera al menos 2 o 3. Y estos altares también, de alguna manera, los vi como cabinas telefónicas y estaban sonando ring, ring, ring. Y el sonido que hacían era básicamente, danos sangre, danos sangre, danos sangre para beber. Y el Señor reveló que en Estados Unidos la gente realmente sale, así como algunas personas salen de casa y dicen, voy a trabajar o voy a reunirme con amigos a tomar algo. Sales de casa con una intención. La gente realmente sale de casa por la noche y a veces incluso a plena luz del día, con la intención de voy a secuestrar personas, porque me han dicho que necesitamos una rubia de 15 años y necesitamos un niño de 13 años y necesitamos 6 niños de esa raza y 4 niños de esa edad porque tenemos un pedido para ellos. Y el Señor dijo que en el futuro la trata de personas se convertirá en uno de los peores males que afecta a la humanidad, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y así, muchas personas han terminado sus días en América sobre un altar. Estas son las palabras del Señor. Más personas han muerto desnudas en la historia de América de las que jamás podrás contar. Desde los bebés que han abortado hasta las personas que trafican por dinero y asesinan por poder, más personas, te digo, han muerto desnudas de las que jamás podrás llorar o expresar. Una nación que odia tanto usar ropa que incluso los muertos mueren desnudos, despojados de toda dignidad, arruinados, violados, abusados hasta llegar al final de sus vidas. Niños, mujeres, hombres adultos, todos asesinados, todos sacrificados, todos atados desnudos a altares y destruidos. Yo pagaré, porque me han llamado, y me han llamado, y me han llamado sin recibir respuesta, pero ahora responderé. Ahora pagaré. Y mientras el Señor leía estas palabras, vi a una mujer que había sido violada tantas veces por delante y por detrás, que toda su parte inferior era solo sábanas de sangre. Ella estaba al lado del altar y tenía una cuerda alrededor del cuello, y la persona que sostenía la cuerda estaba fuera de cámara. Así que básicamente, desde mi perspectiva, mirando hacia adelante, no podía ver quién sostenía la cuerda, pero podía ver que la cuerda estaba siendo sostenida por alguien fuera de mi vista. Y sabía que la habitación estaba llena de hombres, podía sentirlos, pero todo lo que veía era a la mujer sentada en los escalones inferiores del altar y ella estaba tan exhausta y acabada. Ya no le quedaban lágrimas. Ya no le quedaba fuerza, no le quedaba nada dentro de sí.
Ella estaba sentada en los escalones del altar e intentaba reunir las últimas fuerzas que le quedaban para poder subir al altar, porque le habían ordenado que subiera al altar y fuera un sacrificio voluntario. Aparentemente, el rito que estas personas querían practicar consistía en que no podían tomarla, arrastrarla allí y forzarla. Ella tenía que estar dispuesta para que su magia funcionara. Ella tenía que presentarse como parte de la receta para lo que ellos querían, como un sacrificio desinteresado. Y así, nadie la apuraba ni la forzaba. Pero yo sabía que a esta mujer le habían dado una orden de muerte. Más le valía hacerlo, o si no. Y así ella sabía que iba a morir. Podía sentir en ella. La vi de espaldas y pude ver toda la sangre en sus extremidades inferiores, y ella estaba apoyando su cabeza en la piedra, sintiendo algo de frescura, y luego el Señor le quitó la visión. Lo dije en la profecía y lo voy a decir en cámara. Odio ver estas cosas. Lo odio. Los veo en los momentos más inesperados y no hay nada que pueda hacer al respecto. Y no estoy enojado con el Señor por eso, porque he dicho a menudo que Dios no tiene tantos amigos como pensamos. Un amigo es alguien que puede acercarse a ti y compartir lo que hay en su corazón. Pero te pregunto, América, ¿a cuántos de ustedes el Señor realmente considera tan cercanos que pueda venir a ustedes y decirles que su interés no está en la gran ola profética ni en el próximo avivamiento al que todos parecen estar prestando atención en YouTube, sino que su preocupación es por las múltiples personas sin nombre, indefensas, desnudas, que están siendo apuñaladas con cuchillos curvos mientras sus esposas, madres o hermanas se preguntan por qué aún no han regresado de la tienda? ¿Está Dios confiándote lo que la Biblia llama las verdaderas riquezas? ¿O solo imaginas que tú y Él comparten una comunión que en realidad Él no ve de esa manera? Muchos de nosotros le hablamos a Dios y nunca realmente le damos la oportunidad de llevarnos a aguas más profundas. Y estas, amigos míos, son las aguas profundas en las que yo, celestial, me encuentro incluso a las 3:00 de la mañana mientras el resto de ustedes duerme. El Señor dice que personas han muerto desnudas en Estados Unidos, indefensas, sollozando, gritando por ayuda, y nadie vino porque los lugares donde las matan están excavados tan profundamente en la tierra y están diseñados tan bien para evitar el eco y la distorsión del sonido que si no sabes dónde está ese lugar, nunca sabrás lo que está sucediendo. El Señor dice que nunca encontrarías a estas personas y por eso nadie las encuentra, nadie las ayuda porque nadie las conoce. Y vi a adolescentes exhaustos que eran arrastrados por el cabello, desnudos, por hombres adultos que también estaban desnudos y vi la desnudez de todos. Así que quede claro que no estoy aquí hablando de lo que no sé. Me vi obligada a ver a niños desnudos y a hombres desnudos arrastrando a los niños por el cabello y cayendo sobre ellos, y no necesitan que les explique lo que un hombre adulto le está haciendo a un adolescente. Definitivamente no están jugando a las damas. Y estas personas no tienen armas y el Señor me hacía sentir que en su corazón, su sangre y sus lágrimas es todo lo que tienen para ofrecer en estos altares y que estos lugares están por todas partes. No hay ciudad ni estado donde los altares de América no beban sangre y donde no mueran personas desnudas para mantener cargada la batería de América. Lástima. Lástima. Su desnudez será recompensada. Será reembolsado. Y así, terminaré aquí diciendo que Dios dijo que si has hecho esto, no habrá agujero en el que puedas esconderte, ni vacaciones en el extranjero que puedas tomar. Nunca escaparás de su ira y recompensa. Ya sea que alguna vez lo sepas o no, el Señor te lo pagará por esto. Hay un poco más en esta profecía, así que puedes ir a The Master's Voice. Toda la información sobre este ministerio está abajo. Haz clic en la URL y el enlace directo para esta profecía te llevará allí para que puedas leer y saber que estas cosas son verdad.
Hasta que nos volvamos a ver, soy Celestial y esto es The Master's Voice. Que Dios te bendiga y te guarde y te lleve a toda la verdad por medio de su Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.